Y quiero que vayamos al Salmo 119, al versículo 67. Hace un tiempo traté en parte este tema y quería ampliarlo en el día de hoy. Salmo 119, versículo 67, es el capítulo más largo de la Biblia. Dice la palabra de Dios: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Vamos a orar. Solo de Jesús la sangre, la limpieza con su sangre, Señor, de nuestros pecados, es que nos mantiene delante de ti. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana que tú hables en nuestros corazones con el don perfecto de tu palabra, que no mire las debilidades de tu siervo ni sus pecados, sino que los fortalezca. Que podamos tener un mensaje, Señor, que glorifique tu nombre y edifique nuestras vidas. Bendícenos, Señor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este versículo 67, lo que vamos a ver en primer lugar es que el salmista hace un reconocimiento. El salmista aquí reconoce algo que tenía que ver con su condición espiritual durante cierto tiempo de su vida, de lo cual él hace memoria aquí. Él reconoce que hubo un tiempo en el cual él estuvo mal en su vida espiritual, muy mal en su andar con Dios. Por eso él dice, comenzando este versículo: yo me descarrié. Se reconoce delante de Dios que hay un mal espiritual en su vida, y él dice: yo me descarrié. Sí, hermano, el dulce cantor de Israel, este hombre de tanta piedad y devoción a Dios, dice: yo me descarrié. El autor humano de la mayoría de los salmos, el que dice en el Salmo 42, mi alma tiene sed de ti, aquí está diciendo: yo me descarrié. Ahora, ¿por qué se descarrió David? ¿Cómo de la misma boca que saliera la palabra, mi alma tiene sed de ti, también salieron esas palabras: yo me descarrié? Bueno, hermano, esto es fácil responder si conocemos la Escritura, porque David tenía un corazón engañoso, hermano. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, nos descarriamos porque tenemos corazones engañosos. Por naturaleza el hombre es como una oveja que fácilmente se descarría. Por eso dice Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Las ovejas son los animales que más se extravían y se descarrían. Y los impíos son presentados como ovejas descarriadas, como ovejas perdidas. Pero cuando Cristo obra en el corazón de un pecador, Él salva a la oveja perdida y la lleva a su redil. Pero seguimos siendo ovejas perdonadas y cuidadas por el gran pastor, pero seguimos siendo ovejas que fácilmente nos perdemos o nos podemos desviar de nuestro camino. Ovejas que siempre necesitaremos de nuestro gran pastor y de los pastores que Él ha puesto para dirigir nuestras vidas. Y esto es así, hermano, porque nuestros corazones no dejan de ser engañosos, ni dejan de haber en ellos remanente de pecado. Por más buenos creyentes que nos creamos ser, siempre hay en nuestras vidas remanente de pecado. Nuestros corazones siempre lucharán contra Dios y todo lo que tiene que ver con Él, y más en este tiempo. En estos tiempos, hermano, estamos invadidos de una manera tal que nuestros corazones viven continuamente luchando contra Dios y su palabra. Y siempre, hermano, nuestro corazón engañoso se opondrá a que busquemos de Dios. Y lo que es mucho más peligroso, que cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones hay un potencial para apartarnos de Dios. Hermano, en cada uno de nuestros corazones, no importa que sea pastor, no importa que sea diácono, no importa que sea una mujer de oración, hay un gran potencial para apartarnos de Dios. El más piadoso de nosotros, si nos apartamos de la gracia de Dios, del bien de Dios,
de los medios que Dios nos ha dado para sustentarnos en su camino, se va a apartar de él. Con razón dijo David, me he descarriado como oveja perdida. Él sabía por experiencia lo que era dejarse arrastrar por su corazón, hermano. Y yo me he puesto a leer en estos días algunas cosas de la vida de David. Hermano, ese hombre se dejó arrastrar por muchísimas cosas. Si ustedes revisan el hogar de David, es un hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía un hogar que era un desastre. Un hijo vivió con su hermana, o sea, su hermana Tamar, Adonías llegó y vivió con ella. El otro hijo mató a ese hermano. Y ese hijo se vengó. O sea, David no fue un hombre que supo mantener un hogar estable porque se hizo de muchas cosas que no eran conforme a Dios. Él sabía lo que era alejarse de Dios, no tanto por ignorancia, sino por no tratar radicalmente con las inclinaciones malvadas de su de su corazón. Y a veces eso nos pasa a nosotros, hermanos, no sabemos tratar con las inclinaciones malvadas de nuestros corazones. Como Dios llegó a decir a su pueblo de antaño, como les ha gustado vagar, no han refrenado sus pies. O sea, así andaba David y así muchas veces andamos nosotros, hermano. Tenemos corazones a lo que le gusta vagar. Y cuando hablo de vagar no es solamente de ser vago, sino de andar caminando por caminos que no. Le gusta vagar, alejarse de Dios, aferrarse a lo vano, buscar más lo temporal que lo de Dios. Nos ocurre a todos nosotros, hermano. Con mucha facilidad nos ocurren estas cosas. ¿Y por qué fue que David, ese gran hombre de Dios, dejó de descarriarse? ¿Sabes por qué, hermano? Una sola cosa. No cuidar su corazón. Pero también esto lo inferimos del versículo 17, por entregarse a la complacencia en medio de su prosperidad. Repito, hermano, entregarse a la complacencia en medio de la vagancia de su prosperidad, de no hacer nada. Si le hubiéramos preguntado a David, ¿hubo algo que haya contribuido a tu desvío? Dinos, ¿cuándo fue que te descarriaste? Él va a decir, bueno, como dice el versículo, antes que fuera afligido, yo me descarrié. David nos dice que él se descarrió antes de Dios hacerle pasar por aflicción en su vida. En otras palabras, él se descarrió cuando había paz y tranquilidad en su vida. Yo estoy bien con Dios. Y no estamos diciendo, como dice el himno, estoy bien con mi Dios en medio de una prueba. No, yo estoy bien con Dios. No tengo problema, mi vida está bien. David se descarrió cuando había paz y tranquilidad en su vida. Cuando las cosas estaban saliendo bien, cuando tenía tranquilidad, cuando todo estaba tranquilo, cuando no tenía problemas, cuando se sentía bien, cuando ni siquiera fue a la guerra. Parece ser que David, viéndose tranquilo y en prosperidad, se entregó a la complacencia, hermano, y eso pasa con nosotros. Cuando estamos tranquilos, cuando estamos sin problemas, con mucha facilidad nos entregamos a la complacencia de nuestra carne. Por eso dice en 2 Samuel capítulo 11, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Ese hombre estaba haciendo nada. Le voy a decir una cosa, hermano. La vagancia es el taller del diablo. La ociosidad, hermano, es el taller del diablo. David se levantó, y era un hombre que tenía muchísimas mujeres a disposición, pero él se levantó a ver otra mujer, y dice la palabra de Dios, y vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso, pero él tenía, hermano, muchísimas mujeres hermosas al lado de él. Pero la ociosidad nos lleva a maquinar cosas que son pecaminosas. Antes que fuera afligido, dice, yo me descarrié antes de Dios, por su providencia intervenir en la vida de David, por medio de una aflicción. David se había apartado de Dios, hermano. ¿Por qué?
porque se llenó de complacencia y en su vagancia, en su hastío, comenzó a buscar otros placeres que no le eran lícitos, comenzó a vivir la vida loca. Y ese es el reconocimiento que hace el salmista. Pero en segundo lugar, Dios trató con ese hombre en medio de esa situación. Hermano, y siempre llévese de eso, Dios nunca nos va a dejar. Él siempre va a permanecer fiel, pero va a tratar muchas veces de una manera difícil con nuestras vidas. Y ese es nuestro segundo punto, el trato. El primer punto, el reconocimiento del salmista. En segundo punto, el trato de Dios para con el salmista. En este versículo vemos mucho de la bondad de Dios para con sus hijos. David en su prosperidad y descuido se descarrió, pero Dios le amaba demasiado como para dejarlo en esa condición espiritual. Y es de ahí que lo trató con él, que trató con él para hacerlo volver. Y ese de eso que habla David, antes de ser afligido, yo me descarrié, pero Dios entonces, para hacerlo volver, hermano, lo llevó a aflicciones. David, el mismo David nos dice, yo fui afligido. No yo me afligí, no. Dios me afligió para que reconociera mi pecado. Y obviamente fue Dios que lo afligió. Dios trajo a su vida una gran aflicción, la cual él no especifica aquí, pero se ve que fue la suficientemente fuerte para hacerlo recapacitar. Dios a veces nos hace tocar fondo, hermano, para que del fondo levantemos nuestra vista a Él. Ay, pastor, yo tengo una aflicción. ¿Por qué? Porque no actuaste conforme a la palabra de Dios. Dios no vio el desvío de David como un asunto privado de David, en lo que él no podía meterse. Dios se mete en nuestras vidas, hermano. Dios se metió en la vida de David en medio de su desvarío, estaba descarriado, y Dios le dijo, te voy a hacer ver que tú estás mal. Y entonces vinieron las lágrimas, el sufrimiento, el dolor. Dios nos permite llegar a ese dolor para que levantemos nuestra cabeza y miremos al cielo. Miremos a Él. Y usted sabe, hermano, porque muchas veces viene ese dolor. Porque a nosotros no nos gusta ser aconsejados. No nos gusta, hermano. David no buscó a nadie. Mira, ¿qué tú crees que yo que estaba viendo a esa muchacha en Facebook, qué tú crees que yo debo hacer? O darle un delete. Le hubiese dicho otra persona, aún siendo menos santa que David, pero David sal de ahí. Perdón. Sal de ahí, de ese problema, salte de la pata de los caballos que te van a pisar. Hermano, es bueno preguntar, aún para tomar decisiones que a nosotros nos parecen pueriles, o sea, superficiales. Camarena, en esta situación que yo debo hacer, yo voy a reunir con los políticos. Camarena ha bregado con los políticos. Yo lo llamo a él. Espinal, mira, hay una situación económica, ¿qué debo hacer con esta situación? Llamo a Espinal. Hermana mía, ¿qué voy a hacer con esta hermana que tiene una hermana que tiene dificultad? A las personas que pueden ayudarnos a salir de las dificultades, hermanos. En esta situación, Señor, ¿qué voy a hacer? Y hermano, y es que Dios no se agrada cuando nos ve descarriados. Y eso contrista a su santo Espíritu. Él, por el amor que nos tiene en Cristo, quiere tener cerca de Él. Y nos dice la oración de los rectos es su gozo. O sea, Dios quiere tenernos en oración. No dice Dios en la promesa del nuevo pacto que Él se gozará con nosotros haciendo bien. Haciendo bien. Entonces, hermano, Dios quiere siempre estar con nosotros. Dios siempre quiere que nosotros estemos cerca de Él. Nosotros somos los que nos descarriamos. El Señor en su amor por David, su siervo, no lo dejó en su desvío. En su infinita sabiduría vio necesario quitarle su paz y tranquilidad. Dios nos quita nuestra tranquilidad para que vayamos a su presencia. Es necesario que David sufriera algo grande. Es necesario que el traer un gran cambio a David, que sirviera como un medio providencial por medio del cual hacer a David despertar de su torpeza espiritual, era necesario en ese momento. Y sacudió la vida de ese hombre. Dios sacude nuestras vidas muchas veces para que vayamos a Él.
Dios aquí cumple lo que Él nos dice en Hebreos capítulo 12, porque el Señor es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrí. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien sus padres no disciplinan? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y Dios trató con el corazón de David, como también tratará contigo y tratará conmigo como su hijo cuando nos desviamos. ¿Y qué hace Dios? Hermano, hablamos de la pera ahorita, a veces nos da un fuetazo para que despertemos. Y no hace pasar por un lugar, Él no va a sacar del lugar, pero nos hace ver que nosotros en esa situación actuamos en Él y Él nos va a hacer reconocer que para todo tiene que estar la presencia de Él. Entonces, en primer lugar, el salmista reconoció su falta. En segundo lugar, él vio el trato con Dios con él. Y por último lugar, ¿cuál fue el resultado de este trato, hermano? Cuando Dios, por medio de su providencia, trató con David, trayendo a su vida una gran aflicción por causa de su desvío espiritual, tal aflicción logró la meta de aquel que le envió. Dios tiene una meta en cada aflicción y prueba que Él envía en otras vidas. ¿Qué pasó, hermano? David despertó. Cuando vienen aflicciones en nuestras vidas, hermano, pensemos esto: Dios quiere algo para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada día nosotros nos vayamos conformando más a la imagen de Cristo. Pero no hay aflicción que venga a nuestras vidas que no tenga nuestro nombre y su meta escrito en ella. Dios nunca ha mandado a nuestras vidas una aflicción que no haya sido necesaria. ¿Por qué estoy pasando esto? Dios sabía que necesitaba pasar por eso. ¿Para qué? Para que aprenda. Para que aprendamos, hermano. Por eso se nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 33 lo siguiente: Él no castiga por gusto a los hijos de los hombres. Dios lo hace con un propósito. Dios vio que David necesitaba ser afligido porque estaba desviándose. Y se desvió y se fue muy profundamente hacia el pecado. Parece que Dios vio que la paz y la tranquilidad que Él, en su misericordia, le había dado a David, se le estaba haciendo mal para su alma, y llegó y lo frenó. Me encontré con un señor amigo nuestro de esta iglesia y amigo mío, que nos ha ayudado en muchas situaciones difíciles de la iglesia económica. Un hombre, hermano, multimillonario, pero con una misericordia grandísima para el pueblo de Dios. Un hombre que tiene recursos que no lo puede contar y sin embargo da mucho al pueblo de Dios. Me dijo: Ángel, mira, yo estaba bien, gozoso con 4 muchachas hermosas y 3 varones, 7 hijos tiene. Una casa en la montaña, otra en Villa del Mar y otra en Casa de Campo. Una compañía grandísima de él, de la más grande, otra en Estados Unidos. Me reúno con él periódicamente. Yo doy gracias a Dios por ese hombre también, por muchas razones. Y un día mi hija se siente una molestia, y como pueden ir a Estados Unidos, fuimos a un hospital. Tiene un cáncer mi hija. Se llama Laura, por cierto. Dios libre a mi hija Laura de eso. 23 años, 24 años. Un cáncer. Y a mi otra hija le nació una niña con el síndrome de Down. Yo lo tenía todo, y tenía a Dios, y tenía la obra. Pero en un momento me estaba regocijando en todas estas cosas. En las bendiciones de Dios, me había olvidado del Dios de las bendiciones. Y a mi familia completa, conmigo, nos hizo esta situación volver a Dios. Y ahora, en medio de la prueba, estamos viendo a Dios bendiciendo nuestras vidas. Mi hija está curada del cáncer. Y el gozo de nuestra familia ha sido ese niño con el síndrome que vino. Ese ha sido el gozo de nuestra familia. Y ha unificado a la familia. Lo tenía todo, hermano. Y aquí vemos que David lo tenía todo. Pero ese todo estaba haciendo un mal para su alma.
David se estaba descuidando, David empezó a alejarse de Dios y Dios envió una aflicción a su vida, no solo de modo de castigo por su desprecio a Dios, sino también con el fin de atraerlo con cuerdas de amor hacia Dios, hacia Él. Y a veces Dios manda una prueba para que nosotros volvamos hacia Él, hermano. Y no hay mejor refugio que estar en Dios. Y David es el primero en reconocer que esa era la meta de Dios en la aflicción que le mandó. Él dice, antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora, Señor, después que me di cuenta de esto, que de que tú me afligiste, comencé a guardar tu palabra. He guardado tu palabra. Él no solo reconoció que había pecado contra Dios al descuidar su comunión con Él, yo me descarrié, sino que también reconoce con gratitud la meta que Dios se propuso y logró por medio de la aflicción que le mandó. Mas ahora, Señor, guardo tu palabra. Me son más dulces que la miel. Medito en ella. Dios quiso llevar a David a la obediencia y no dejó de afligirle hasta que él pudo decir, ahora guardo tu palabra, Señor. ¿Y quién es el hombre más feliz del mundo? El que guarda los mandamientos de Dios. Antes era diferente, antes por un tiempo anduvo según su corazón, se estuvo alejando de Dios por su descuido, pero ahora dice, guardo tu palabra. Y con gratitud, y con gran gratitud que David le dice a Dios esta palabra, la palabra del versículo 67 del Salmo 119, son realmente un reconocimiento alegre de lo bueno que Dios para con su siervo, aún en medio del desvío espiritual. Dios permanece fiel, Él no nos deja, hermano. Hermano, si usted revisa en el texto original, el tono de David no es uno de queja, sino de reconocimiento humilde de su maldad y ateísmo práctico que estaba viviendo, apartado de la misericordia de Dios. Y Dios envió aquella aflicción en el momento más propicio y necesario para que él cambiara su corazón. Por eso, hermano, las aflicciones, aprende esto, hermano, las aflicciones de Dios que vienen a tu vida nunca están de más, siempre están correctas. Ni tampoco son enviadas en vano. David necesitaba ser afligido y esto recibió. Pero eso fue llevado de nuevo a la obediencia a la palabra, por medio de la aflicción. Dios hace eso, hermano. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? El reconocimiento de Dios, o el reconocimiento del salmista, yo me descarrié. También vimos el trato de Dios para con el salmista, antes que fuera afligido yo me descarrié. El resultado de ese trato, más ahora que guardo tu palabra. Quiero traer algunas palabras de aplicación. Hemos visto que Dios trató con David por haberse descarriado, por haberse descuidado en su vida privada y en su obediencia a él. Dios trató con él afligiéndolo, quebrantándolo con sufrimiento hasta que lo llevó de nuevo al camino de la obediencia. Es el propósito de Dios con las aflicciones. Y hay varias cosas que nosotros podemos aprender de todo esto que David experimentó. En primer lugar, hermano, cuando estemos creciendo espiritualmente y disfrutemos de paz y tranquilidad, cuidémonos de no caer en complacencia. Repito, cuando estemos creciendo espiritualmente y disfrutando de paz y tranquilidad, cuidémonos de no caer en complacencia. Hay una tendencia muy común en los creyentes, que cuando nos vemos creciendo y todo va bien, tendemos a bajar la guardia. Tendemos a descuidarnos, empezamos a confiar en la victoria que hemos tenido, en nuestro compromiso diario de buscar al Señor, de lo bien que hacemos las cosas. Y al confiar en estas cosas, pero poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a ver menos nuestros pecados, nuestras debilidades, y por consiguiente no buscamos con tanta diligencia y urgencia la gracia fortalecedora del Señor. Y esta cosa, hermano, y eso estoy hablando, podemos estar trabajando mucho en la iglesia. Podemos estar haciendo muchas cosas que creemos que son para el Señor. Y son para el Señor que las hacemos. Pero nos olvidamos del Señor de las cosas. Entonces, en ese envolvernos en esas cosas, nos olvidamos de buscar de la presencia de Dios. ¿Y qué va a pasar, hermano? Que aunque hagamos muchas cosas en la obra del Señor, nos estamos debilitando con el Señor de la obra.
Hay algo que en Isaías capítulo 26 versículo 10 se nos dice del impío, pero que es a la vez algo muy similar a lo que pasa al creyente que cae en la complacencia. Dice la palabra de Dios allí: aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia, obra injustamente en tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. O sea, el Señor comienza a bendecirme y a veces no vemos al Señor las bendiciones. Hermano, en todo lo que hacemos está la mano de Dios. Tenemos que aprender a verlo así. A veces a nosotros nos pasa que mientras más bondad y amor Dios nos muestra en este mundo, más seguro en nosotros mismos tendemos a sentirnos. No olvidamos que es Dios. Mientras más prospera nuestras vidas, menos vemos nuestras faltas y debilidades. Yo estoy bien, mira ahora que Dios me dio un carro nuevo. Hermano, cuidado. Por eso vemos aquí que el mismo David, cuya conciencia lo hirió cuando cortó un pedacito del manto de Saúl, recuerden, David estaba bien con Dios y yo no puedo matar al ungido de Dios. Es el que, encontrándose reposado en su palacio, no perseguido, no en una cueva, no buscando de Dios en el desierto, sino en su palacio tranquilo, planificó el asesinato de un hombre, el adulterio con una mujer y destruir su relación con Dios. Perdón. En medio de la tranquilidad, en medio de la iglesia, hermano. Perdón. Por eso, hermano, cuidémonos cuando pensemos que estamos bien espiritualmente. Por eso el Señor nos dice: el que está firme, tenga cuidado que no se caiga. Cuidémonos, hermano, cuando creamos que estamos firmes. Y uno se pregunta: ¿y cómo un firme se va a caer? Bueno, porque es cuando nos creemos firmes que tendemos a engañarnos, creyendo que no hace falta seguir cuidándonos y dependiendo del Señor. Yo voy a decir una cosa, hermano. Es un mensaje para la iglesia, un mensaje para mi alma. Un mensaje para todos nosotros. Cuando nos creemos que estamos firmes, ahí que debemos estar buscando más del Señor. Cuando confiamos en nuestra supuesta firmeza espiritual, en nuestro logro y en toda la bendición de Dios que nos rodean, en medio de esa prosperidad que a veces tenemos con Dios, empezamos a perder la ternura de conciencia que antes teníamos. Nuestro velar contra el pecado es descuidado. Nuestra lectura, nuestra diligencia en la lectura y la oración es descuidada porque estamos bien. Y aquí surge una pregunta, hermano: ¿nos hemos entregado a la complacencia? ¿Nos sentimos conforme con el nivel de crecimiento espiritual que hemos alcanzado? ¿Has llegado a pensar que todo te irá bien porque finalmente has podido lograr en este mundo lo que muchos quisieran? ¿Te casaste con una muchacha bonita o con un muchacho bonito? ¿Estable? ¿Te ves bien? ¿Hay algún área en tu vida en la cual tú digas: yo no tengo problema con eso? Si has respondido que sí a alguna de esas preguntas, cuídate, porque esto es peligroso. Eres presa fácil del diablo y presa fácil de tu engañoso corazón, el cual se ve que ya ha empezado a engañarte, haciéndote creer que orar muy bien, que sabe mucho de la Biblia, que predica muy bien, que tiene muchos dones, que los demás, dones que ni siquiera lo ven otros, y que ya tú estás bien con eso. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado porque te crees que sabe la Biblia. Ten cuidado porque tú crees que tu oración es la más perfecta. Ten cuidado porque tú crees. No, hermano, cuidemos en nuestras vidas. Tenemos que cuidar. Mejor oremos en situaciones donde estamos confiados, como el salmista que dijo: ¿quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de lo que me son ocultos. Señor, hay pecado en mi vida que yo no sé. Señor, perdónamelo, ayúdame a salir de ello.
Cuando nuestro corazón o el diablo nos susurra alabándonos porque algo que hemos hecho o algo que tenemos aún hecho en la iglesia, preguntémonos, como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, que dijo: ¿quién te distingue? ¿Qué tiene que no recibiste? Hermano, todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiese recibido? O sea, todo, hermano, todo lo que tenemos es de Dios y para Dios. No nos deleitemos, no nos ufanemos aún de nuestra vida espiritual. Por eso dice el Señor: por lo demás, a través del apóstol Pablo en el capítulo 6, versículos 10 y 11 de Gálatas, por los demás fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo, las acechanzas. La Biblia de América dice: las incidencias, el diablo incide en nuestra vida cuando nos creemos que somos algo. Hermano, cuidémonos. En segundo lugar, hermano, demos gracias a Dios por las aflicciones. ¿Cómo? Sí. Demos gracias a Dios por las aflicciones. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, los sufrimientos en las manos de Dios siempre, y cuando se han recibido con un espíritu manso y sumiso y en dependencia de su palabra, puede ser de mucho bien para nuestras almas. Dios no demanda ni espera de nosotros que celebremos el que seamos afligidos, pero sí que veamos su gran amor detrás de las aflicciones. Hay momentos que Dios en su sabiduría y en su amor sabe que nos conviene que seamos afligidos. Y Él sabe que la aflicción es un buen antídoto contra el desvío espiritual. Cuando yo estoy afligido, yo llamo: hermano, ¿tú puedes orar por mí? Cuando hay aflicción en mi vida, llamo a cualquier hermano y le digo: hermano, ora conmigo. ¿Por qué? Tengo una aflicción en mi vida. Es el momento, hermano. La aflicción nos llevan hasta buscar a los hermanos para que busquemos a Dios juntos. Es muy fácil para nosotros pensar en un sinnúmero de cosas cuando nos vemos en aflicción. ¿Cómo salir de ella? El tiempo que tenemos bajo la misma, lo aflictivo que es, la manera en que nos está afectando física y emocionalmente, y muchas otras cosas. Pero hay algo en lo que muy rara vez pensamos: yo me merezco esta aflicción, y si Dios la envió es porque la necesito. En este momento yo necesitaba ser afligido por Dios. Piensa en eso, hermano. Y si a veces nos decimos que todo obrará para bien, pero hay algo más que debemos tener en cuenta. ¿No habrá sido mi descuido espiritual, mi desvío, lo que haya traído esta aflicción sobre mí? ¿Está Dios por medio de esta aflicción llamándome a una mayor devoción a Él? ¿Estará Dios tratando de que yo no me aparte de Él por el descuido que yo andaba? ¿Querrá Él arrancar el amor desmedido hacia las cosas del mundo que habían empezado a crecer en mi vida y en mi corazón? ¿Me querrá Él llevar a la obediencia de algún deber que he estado descuidando? ¿En qué he estado desobedeciéndole? ¿Me estará disciplinando por mi falta de buena administración de mi dinero? ¿Me estará afligiendo por medio de mis hijos por yo haberle idolatrado o haber sido negligente en mi crianza amorosa y piadosa como padre o madre? ¿Usted sabe que uno de los grandes problemas de David fue por la mala crianza, como dijimos al principio, de sus hijos? David no supo administrar a sus hijos. Y a excepción de Salomón, que por la misericordia de Dios lo cuidó para que continuara con el reinado, todos los demás hijos de David fueron un desastre. La familia de David fue un desastre. ¿Por qué me habrá afligido quitándome aquello que me quitó? ¿Será porque me estaba enorgulleciendo y esto me descarrié del camino de la humildad? Hermano, a veces Dios no pasa por aflicciones. Yo me reí mucho en estos días viendo el avance de la película Dos Policías, que yo qué, con esos cómicos de aquí.
que le dice uno, ¿cuál es tu carro? Dice, aquel Cayenne, ¿cuál? El que se está cayendo a pedazos. Hermano, demos gracias a Dios, tenemos un carro cayéndose a pedazos, porque nosotros también Dios algún día nos dará algo mejor. Pero a veces tenemos todas estas cosas y nos olvidamos de Dios. ¿Por qué me ha afligido Dios quitándome aquello que me quitó? ¿Sería porque me estaban enorgulleciendo? Yo te me descarrié del camino de la humildad. Hermanos, hagámonos esa pregunta y veremos que tendremos mucho por lo que dar gracias a Dios por nuestras aflicciones. Gracias, Señor, por este momento de prueba. Algo quiere Dios con mi vida. Y no comencemos a buscar enemigos externos y atracos. No, hermano, Dios nos hace pasar por problemas a nosotros. Y nadie tiene que ver con eso. Es Dios que está tratando con nuestras vidas. Por eso llegará un momento que podremos decir cuando nos demos cuenta de esta situación, bueno, me ha haber sido afligido, sí, bueno, porque Dios de Dios no afligirnos, nos endureceríamos, nos descuidaríamos y terminaríamos apartándonos de Él. Por eso a veces viene la aflicción a nuestra vida, para que no nos apartemos de Él. Démosles gracias a Dios por las aflicciones, porque nos dice que Él nos ama. Las aflicciones, hermanos, nos dicen que Dios nos ama. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que se recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrí, dice el Señor. ¿Sabe lo que es que el Dios del universo nos ame tanto y anhele tanto que estemos bien con Él y cerca de Él, que prefiere afligirnos antes de que nos apartemos de Él? Somos nosotros los que por nuestros pecados le obligamos a que nos aflija, hermano. Es una cosa, Dios no quiere afligirnos. Oye, hermano, Dios no quiere afligirte, ni quiere afligirme a mí, pero por nuestros pecados nos trae aflicción para que volvamos a Él. Somos nosotros por descarriarnos del camino de la obediencia que le pedimos que mande pobreza, enfermedad, problemas familiares, quebranto del alma. ¿Para qué? Porque ahí es que buscamos la presencia de Él. No toda aflicción son por nuestros pecados, pero hablo de lo que sí lo son. Es de estas aflicciones de las que hablamos, de las que habla el salmista, de las aflicciones de modo de disciplina correctiva de Dios. Podemos dar gracias a Dios por sus aflicciones. Por medio de ellas Él quiere llevarnos a decir, más ahora guardo tu palabra, Señor. Eso es lo que quiere el Señor lograr con las aflicciones. Que obedezcamos su palabra, que vivamos conforme a Él. Y por último, hermano, en medio de las aflicciones, dependamos de Dios, no de los hombres. Debido al pecado que aún muere en nuestros corazones, las aflicciones de por sí no producen nada bueno. Es Dios que por su Espíritu y su palabra lo usa como un medio de santificación. Eso quiere decir, hermano, que si Dios envía una aflicción a nosotros, y en vez de buscar más de Dios y su palabra, nos alejamos más de Él, la aflicción, en vez de producir buenos frutos, producirá hierba mala, la hierba mala de la impaciencia, la queja y la desesperación. ¿Por qué Dios me hace esto? Hermanos, siempre veamos una buena razón de parte de Dios. Si en medio de la aflicción no hacemos de la palabra de Dios nuestra porción, y no buscamos de Dios en oración, empezaremos a resentirnos contra su soberanía y andaremos como un barco sin brújula en alta mar, desconcertados, confundidos. Y lleno sin brújula, ahora con satélite que andan los barcos, se va a perder el satélite de nuestra vida para dirigirnos. Por esta razón vemos con una misma clase de aflicción obra en uno de una manera y en otro de otra. Con una misma clase de aflicción, en cierto tiempo en nuestras vidas obra un fruto y en otro tiempo otra clase de fruto. Y es lo que dice Jeremías. Jeremías en el capítulo 31, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me ha castigado y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpe en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me mandó una aflicción, yo pude ver la mano de Dios en ella.
Por eso el mismo salmista dice en el Salmo 94, versículos 2 y 13, bienaventurado el hombre a quien corrige, Señor, y lo instruye en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción. Hasta en eso Dios es bueno. En la aflicción nos da descanso. Dios nos manda la vara, pero también nos manda, hermano, el bálsamo para curarnos. Por eso, hermano, ¿está bajo aflicción? Ay, sí, pastor. Diría una hermana, no te alejes de Dios. ¿Estás en medio de prueba? No te alejes de Dios. No cojas para el cine. Digo, yo no tengo nada que vaya al cine. Hace mucho no iba al cine, alguna vez voy. No cojas para el Facebook, no cojas para el Twitter. Si te medio de aflicción, vean de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no podrá pasar por tal sufrimiento para el bien de tu alma. Sin Él no podrás ser llevado a obedecer tu palabra. Y esperemos confiado en el Señor, porque ahora no veamos los resultados. Si dependemos de Él, diremos como David, más ahora guardo tu palabra. Entonces, hermano, cuando estemos creciendo espiritualmente y disfrutando de paz y tranquilidad, cuidémonos de no caer en la complacencia. Hermano, cuidémonos, hermano, de estas cosas. Las aflicciones son para bien de nosotros. A veces nos quejamos, Señor, ¿por qué yo paso por esta prueba? Bueno, quizás tú has sido un mal administrador de tu dinero. En vez de pagar tu dedo, cogiste por un resort. En vez de saldar el compromiso que tenía con algo allí, comprate un iPhone 16S. No ha llegado eso, pero va a llegar pronto, olvídese. A veces gastamos, hermano, en tonterías. Alguien me dijo, ¿y tú no vas a comprar nada? Y le va a llevar un hermano y todo lo otro. Hermano, demos gracias a Dios por las aflicciones. Y dependamos de Dios en medio de las aflicciones. Entonces, hermano, la aplicación es como ya dijimos, cuando estemos en aflicción, cuando estemos creciendo espiritualmente y disfrutamos de paz y tranquilidad, cuidémonos de caer en complacencia, hermano. Cuidémonos, hermano. No hay peor tiempo que el tiempo de yo estoy bien, y a veces cantamos, estoy bien con mi Dios, pero estoy viendo a Betsabé que se está bañando allí a la orilla del río. Demos gracias al Señor por las aflicciones. Incluso, hermano, y eso lo he aprendido en estos tiempos, cuando Dios nos manda alguna enfermedad es para que nos acostemos y descansemos. Hasta en eso Dios tiene amor. Esta aflicción, esta fiebre y esta cosa, Dios quiere que nos tiremos una cama y dormamos un rato. Hasta en eso Dios es bueno. Y en tercer lugar, dependamos de Dios en medio de la aflicción. Pero ¿cómo yo puedo hacerlo si no tengo a Cristo? Hoy es el día de que puede venir tiempo de refrigerio para tu alma si no tiene a Cristo. Venid a mí, dice el Señor, todo aquel que te ha trabajado y cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Si estás en Cristo en medio de las aflicciones, qué difícil va a ser tu vida, pero en Cristo las cosas son mejores, porque es Él que te va a hacer descansar, es su amor que te va a hacer descansar, es Él que va a cambiar tu vida. Por eso no desaproveche en medio de tu problema el venir a Cristo para salvación de tu alma. Oh, no pase más tiempo sin Cristo. Yo no sé cómo vive la gente sin Cristo. Y le voy a decir una cosa, el Señor me ha dado unos cantazos bien fuertes a mi hermano. Pero sin mi Señor yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría con mucho tiempo sin mi esposa, ya estoy medio desubicado. Pero sin Cristo yo no sé qué haría en ningún momento de mi vida. Por eso te invitamos a venir a Cristo. Hoy es el día de que venga Él y descanse en Él en medio de tu aflicción. Hermanos, si estamos en aflicciones, si estamos en problemas, ay, hermano, la cruz de Cristo está llena de misericordia para nosotros.
Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Son nuevas cada mañana, Señor, son palabras de bendiciones. Ayúdanos, Señor, Padre, a pensar en estas cosas y a gozarnos en medio de las aflicciones y de la prueba, porque aunque pase por las aguas, no nos ahogaremos, y si pasamos por el fuego, no nos quemaremos, porque tú estarás con nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, nuestras vidas, y aquellos que están sin Cristo, Señor, tráelo a salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.